Hermanos, buenas tardes, buenas noches con otros. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Nosotros somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos una masterclass muy buena que es en razón de la diplomatura en teología sistemática que promueve Civitas Day. Esta masterclass consiste en la eclesiología presbiteriana. Va a constar de dos sesiones, gobierno y sacramentos. En esta primera sesión vamos a estar escuchando y aprendiendo sobre el gobierno presbiteriano. Quien tiene a cargo esta ponencia, estas sesiones, es el pastor Larry Trotter. Así que voy a dar parte al pastor para que pueda desarrollar esta masterclass, teniendo en cuenta que vamos a tener dos tiempos. Un tiempo de exposición de la palabra, donde el pastor Larry va a estar exponiendo el tema, y luego vamos a tener un tiempo de interacción con los alumnos, en donde vamos a parar la grabación y ya los alumnos van a poder hacerle todas las preguntas posibles dentro del marco del respeto y del tiempo al Pastor Larry. Pastor Larry, agradecerle por una vez más estar con nosotros y que el Señor le ayude en esta masterclass. Adelante, Pastor. Muchas gracias. Gracias por la invitación de estar aquí otra vez en Civitas Day. Es un placer otra vez estar aquí con ustedes. Tengo algunos amigos aquí presentes. Estamos por la merced del seminario Knox. Estamos aquí en su sala de estudios, sala de clases aquí, utilizando toda su tecnología. Entonces estamos agradecidos con Knox por prestarnos este espacio. Y gracias por invitarme otra vez, Giancarlo, a esta, esta- este impulso ahí en Perú y a través de Latinoamérica en muchas partes, exponiendo temas de mucha importancia en la teología, sobre todo la reformada. Estuve aquí con muchos el año pasado y me acuerdo que fue precisamente hace un poco más de un año porque estoy muy consciente del tiempo porque inmediatamente después de una sesión llegué a la casa y mi papá falleció y algunos me acompañaron en el funeral de mi papá. Gracias y pues las oraciones de algunos de ustedes también. Muchas gracias. Estamos bien, estamos consolados, gracias a Dios. Mi mamá sigue bien y estamos contentos de poder acompañarla y ahora después de un año otra vez estar aquí con ustedes. Ahora, el tema es el gobierno de la iglesia y no es un tema que es tan quizás interesante, emocionante. Gobierno, quizás no es un tema tan llamativo. Y me invitó Giancarlo a hablar del gobierno específicamente presbiteriano. Ahora, soy presbiteriano, desde me convertí en esta iglesia en la cual está el seminario Knox. Me convertí en una iglesia presbiteriana y nunca vi por qué apartarme de esa iglesia. Entonces, soy hijo de la iglesia y estoy muy agradecido. Aunque pasando como 24 años en México, encontré que el nombre presbiteriano no es un nombre que nos favorece mucho. Es difícil pronunciar y no tiene como un sentido inmediato. O sea, y un amigo mío siempre me presentaba como, ¿cómo decía? Decía, Larry es mi amigo pastor presbiteráneo. Entonces, es un nombre como no tiene mucho sentido, pero viene a través de la historia de una palabra en la Biblia que vamos a estar considerando. Si yo fuera el primer presbiteriano en el mundo, yo creo que, no sé, yo escogería otro nombre, quizás Iglesia Católica Reformada o algo así, para tener algo más fácil de entender. Pero así es la historia, llaman presbiterianos y vamos a ver el día de hoy por qué presbiterianos. Ahora, vamos a hablar primero de diferentes tipos de gobierno eclesiástico. Hay básicamente tres tipos de gobierno eclesiástico.
Pero hay muchas combinaciones, o sea, hay tres categorías, pero muchas combinaciones entre estos tres diferentes tipos. El primer tipo es el tipo que probablemente es el mejor conocido entre los evangélicos en general, que es congregacional. Congregacional no es exactamente lo mismo que independiente, pero déjeme tomar un paso atrás y distinguir entre dos niveles, porque hay gobierno de una iglesia local y luego hay gobierno de la iglesia de la denominación, si existe denominación. Si no hay denominación, es independiente, cada iglesia es autónoma. Pero si hay una denominación, hay otro nivel de gobierno. Entonces, vamos a estar hablando de diferentes niveles porque una iglesia puede ser, por ejemplo, congregacional al nivel local, pero puede tener otra asociación con una denominación. También hay iglesias que se llaman iglesias presbiterianas independientes, que hasta cierto punto es una contradicción, pero es una combinación de un gobierno a nivel local y otro gobierno al nivel como conexional con otras iglesias. Bien, entonces vamos a estar brincando entre estos diferentes niveles, pero vamos a hablar de la iglesia, una iglesia congregacional. Y estamos hablando de la iglesia como al nivel local. Y se parece a una democracia. No necesariamente utilizan esa palabra porque es como importar un concepto de la política secular a la iglesia, pero se parece. Una democracia, ¿qué es una democracia? En una democracia, cada miembro tiene un voto. Cada uno puede opinar, cada miembro puede votar. ¿Y quién manda en una democracia pura? La mayoría. O sea, 50% más uno manda en una democracia absoluta. Casi no existen democracias puras porque es muy torpe tener una votación para decidir todo. Entonces, casi no existe democracias puras, pero es la idea. En una democracia, la mayoría manda, la mayoría gobierna, decide lo que va a pasar en la iglesia. Ahora, en el sistema congregacional hay un énfasis en la autonomía de cada congregación. Y la idea es que cada congregación es capaz, es apta para gobernarse dentro de sí y no necesita como ayuda de fuera, no necesita ninguna autoridad de fuera para gobernarse. Now, al mismo tiempo, como mencioné, hay algunas iglesias congregacionales que son parte de denominaciones. Entonces, al nivel local, son autónomas, pero tienen conexiones con otras iglesias. Estas otras iglesias son iglesias hermanas, no están encima de. Entonces, no gobiernan las cosas locales. Muchas de las iglesias evangélicas hoy en día son autónomas, son congregacionales. Ahora, un amigo mío, el doctor Mark Dever, que es un pastor bautista en la ciudad de Washington, D.C., él enfatiza que todas las iglesias son congregacionales. ¿Por qué? Porque todos los miembros de todas las iglesias pueden votar con sus pies. Es decir, si no están de acuerdo, pueden pararse y pueden salir. Entonces, así pueden gobernar la iglesia simplemente por asistir o no asistir. Entonces, es cierto, es cierto. Entonces, todos los miembros de la iglesia, cualquier iglesia, iglesia católica romana, iglesia ortodoxa, la que sea, tiene la capacidad de votar con sus pies, yéndose a otro lado. Esto no siempre ha sido el caso, porque antes había parroquias y pues no tenías opción. O sea, si vivías en esa parroquia, asistías a la iglesia de la parroquia, pero casi en todas partes ahora, pues tenemos libertad de irnos de una iglesia a otra. Entonces, hasta cierto punto, todas las iglesias o todos los miembros de todas las iglesias retienen esa capacidad de ejercer autoridad simplemente asistiendo o no asistiendo. Ahora,
El segundo tipo es el presbiterianismo y la palabra presbiteriano viene de la palabra presbítero, que es la palabra anciano. Entonces, en esencia, una iglesia presbiteriana es una iglesia gobernada por ancianos, por presbíteros. Y algunos enfatizan su como su parecer a una república. Si una iglesia congregacional se parece a una democracia, una iglesia presbiteriana se parece a una república. ¿Cuál es la diferencia? En una república, los miembros de la república votan e eligen a sus gobernantes, pero luego los gobernantes gobiernan y no consultan a los votantes. O sea, ya tienen sus puestos y luego ellos hacen lo que quieren, para bien o para mal, y lo único que los miembros o los votantes pueden hacer es la próxima vez que haya una votación, es retenerlos o eliminarlos. Entonces, es similar en una iglesia presbiteriana. Um, Porque eligen a sus oficiales, vamos a hablar de los diferentes oficiales, pero principalmente a sus presbíteros, a sus ancianos, y luego se someten al liderazgo de los ancianos, y los ancianos ministran, gobiernan, dirigen, pastorean la iglesia. Ahora, casi siempre las iglesias presbiterianas, o sea, gobernadas localmente por presbíteros, casi siempre son parte de denominaciones. Es decir, son iglesias, estoy inventando una palabra, pero conexionales, o sea, tienen lazos con otras iglesias de la misma denominación. ¿Cuáles son los oficios que encuentran en una iglesia presbiteriana? Son, eh, por supuesto, el presbítero o el anciano. En segundo lugar, está el diácono. Entonces, básicamente son dos oficios. Algunas iglesias presbiterianas tienen tres oficios, porque distinguen entre el pastor, o los pastores y los ancianos. Yo he sido parte de dos diferentes denominaciones presbiterianas, la de los Estados Unidos, y aquí tenemos dos oficios, anciano y diácono. El pastor es uno de los ancianos, un anciano, muchas veces decimos anciano docente, en lugar de anciano gobernante. Por esto, este texto en Timoteo, que luego vamos a ver, sobre el anciano que gobierna bien, hay que compensarlo, pagarlo. Sobre todo, ¿quiénes? Pues los que se dedican a la enseñanza. Entonces hay un solo versículo que puede distinguir quizás entre dos clases de ancianos. También fui parte de la iglesia presbiteriana en México y allí ellos tienen tres oficios. Entonces, ellos tienen anciano, diácono y pastor. Entonces, anciano y pastor, ahí son dos diferentes oficios, pero sirven juntos como ancianos. Ahora, dos principios del ancianato. Dos principios, y estas cosas son primordiales. Dos principios son pluralidad y paridad. Pluralidad y paridad. En el Nuevo Testamento, cuando encontramos a los ancianos, siempre son ancianos, ancianos. O sea, no encontramos ninguna iglesia con anciano. Cuando Pablo dice a Tito que vaya y que nombre ancianos en cada iglesia. Entonces, esta es pluralidad. No es un solo anciano, siempre hay más de un anciano. Y el otro concepto es paridad. Entonces, paridad es que están al par, al par. Ningún anciano, aún en las iglesias que tienen pastores y ancianos, pero ninguno está encima del otro. Entonces, en cuanto a su liderazgo de la iglesia, pueden tener diferentes papeles, pero cuando se reúnen,
todos tienen pues la misma autoridad y ejercen autoridad juntos, no individualmente, ejercen autoridad juntos como un cuerpo de ancianos, o que podríamos llamar un presbiterio. Un presbiterio es un cuerpo de ancianos. Ahora, ejemplos de iglesias congregacionales, como mencioné, muchas iglesias evangélicas. Hay una denominación llamada congregacional en los Estados Unidos y probablemente en otros lados. Muchas iglesias bautistas son congregacionales en su gobierno local y son autónomas, o sea, no están bajo ninguna otra autoridad. Ejemplos de iglesias presbiterianas son obviamente las que se llaman presbiterianas, también las que se llaman reformadas, las asambleas de Dios también, como las asambleas de Dios salieron de una raíz presbiteriana, ellos retienen los ancianos. También más y más iglesias bautistas. Históricamente, las iglesias bautistas tenían ancianos, pero luego no sabemos exactamente qué ha pasado, pero en el camino muchas iglesias bautistas perdieron la costumbre de tener ancianos. Hoy en día están recuperando a nivel local, están recuperando el oficio de anciano. Entonces ahora, hoy en día, muchas iglesias, o algunas o más y más iglesias bautistas, están como redescubriendo el anciano. Entonces, podríamos decir que esas iglesias bautistas a nivel local son iglesias también presbiterianas. ¿Por qué? Porque son gobernadas por ancianos, aunque ellos hacen una distinción. Um, Aún en esas iglesias que tienen ancianos, y en ese sentido son presbiterianas, pero sí son iglesias congregacionales, la congregación tiene la última palabra. Entonces, los ancianos, cuando es una decisión mayor, presentan su recomendación a la congregación y la congregación vota. Entonces, entonces es muy parecida en la práctica, pero a veces en ciertas decisiones, por ejemplo, una decisión que es una de las más importantes de cualquier iglesia es la recepción de miembros y también la disciplina de miembros. En una iglesia como pura presbiteriana pura, los ancianos escuchan el testimonio y aprueban a los nuevos miembros. En una iglesia, digamos, bautista con ancianos, pues ellos pueden escuchar, pero luego la congregación tiene que votar. Pueden recomendar fulano de tal, pero la congregación tiene que aprobar. Bien. El último la última categoría, la última forma es episcopal u obispal. Entonces, la palabra episcopos, en griego es como superintendente, supervisor, muchas veces traducido como obispo. Entonces, un gobierno obispal, episcopal, se parece a una monarquía, porque es una jerarquía. Entonces, aquí hay diferentes niveles y de hecho se llama um, el obispo monárquico, o sea, un obispo monárquico es cualquier iglesia que tiene diferentes niveles y el que está arriba manda y da órdenes al que está debajo de él. Entonces, muchos ejemplos de iglesias jerárquicas, sobre todo la Iglesia Católica Romana, que tiene una jerarquía muy desarrollada con muchos niveles, papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, etcétera. Y también como las iglesias ortodoxas orientales, la iglesia del este, las anglicanas, las metodistas, algunas luteranas, todas estas han tenido diferentes formas de gobierno obispal. Um, Bien, ahora quiero introducirles otra palabra que realmente no es
no es parte de esta categoría, ¿no? O sea, estas tres diferentes pues, tendencias o estilos. Erastiano. Erastiano es un sistema en el cual el Estado controla la iglesia. Y ha existido un sistema erastiano con gobiernos episcopales, con iglesias episcopales, la Iglesia Católica Romana, la Anglicana, la Luterana, todas han sido gobernadas por gobernantes políticos. La Iglesia de Holanda, la Iglesia de Escocia, también son iglesias presbiterianas que también han existido, o sea, bajo el mando del gobierno. Ahora, es algo curioso que encontramos en el presbiterianismo, porque tenemos la Confesión de Fe de Westminster, Catecismo Menor y Catecismo Mayor de Westminster, y dice aquí, no hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo. Entonces, perfecto. Entonces, no, nadie gobierna, no, nadie es cabeza de la iglesia, sino solo Jesucristo. Pero la asamblea de Westminster fue una asamblea que recibió su autoridad del Parlamento inglés. Entonces, es curioso que ellos estuvieron bajo la autoridad del gobierno, del Parlamento, y al mismo tiempo estaban insistiendo en que no hay otra cabeza de la iglesia más que Jesucristo. Entonces hay algo de tensión ahí. Bien, déjame quitar Erastiano, porque realmente esto no entra mucho aquí. Y vamos a hablar un poco más de la cuestión de las conexiones que encontramos en la iglesia presbiteriana. Congregacional, muchas veces independientes. Entonces, si tienen compañerismo con otras iglesias, es voluntaria. Si se reúnen con otras iglesias, se reúnen como iguales y todo es voluntario. O sea, cada iglesia autónoma, en la iglesia, las iglesias episcopales, obispales, encontramos pues mucho menos libertad ahí, o sea, el obispo manda y todos los que están bajo su autoridad tienen que obedecer y punto. Y las iglesias tienen que hacer lo que el obispo dice. Aquí en el gobierno presbiteriano, con su pluralidad y su paridad, encontramos una situación como híbrida, porque tenemos la iglesia local. Y luego tenemos iglesias en una región y luego tenemos iglesia en un país, todas las iglesias en un país y luego tenemos todas las iglesias en el mundo, iglesias presbiterianas, digamos. Entonces, a nivel local, todo está muy claro. Hay una pluralidad de ancianos. Estos ancianos ministran en paridad, como todos al mismo nivel. Pero, ¿qué pasa con las otras iglesias en la zona, en una región, en un estado, en un municipio, así? Entonces, lo que tenemos aquí en la iglesia local es un grupo de ancianos, y este grupo de ancianos muchas veces se llama un consistorio. Entonces, cuando se reúnen, pues se llaman un consistorio. En inglés se llama sesión, consistorio o sesión. Es un nombre más o menos arbitrario. ¿Qué es el consistorio o la sesión? Es un presbiterio, porque un presbiterio es una reunión de presbiterios, es un cuerpo de presbíteros, ¿ok? Bien. Um, en una región, vamos a decir que pues, hay un deseo de cooperar entre las iglesias presbiterianas en un estado para plantar más iglesias. Entonces, no solo es una actividad de una iglesia, sino de todas las iglesias de la zona. Entonces, vamos a decir que los ancianos de esas iglesias se reúnen
para hacer un plan y para cooperar para plantar más iglesias, vamos a suponer, ¿ok? Entonces, se reúnen y votan y hacen decisiones. Entonces, otra vez es un presbiterio. ¿Por qué? Es un cuerpo de ancianos, pero ya no es un cuerpo de ancianos a nivel local, es un cuerpo de ancianos representando las varias iglesias de la zona. Y tradicionalmente esto se llama el presbiterio. En algunas iglesias se llama clasis. Classics. En las iglesias más de extracción holandesa. Um, pero hasta cierto punto no me gusta este nombre porque es un presbiterio el consistorio, porque es un cuerpo de ancianos. Es un presbiterio el presbiterio, porque es un cuerpo de ancianos. Y luego vamos a decir que hay cosas que tienen que ver con toda la denominación. Vamos a decir que hay una preocupación por algo que está en la Confesión de Fe de Westminster. Y todos los ancianos presbiterianos tienen que decir que estamos de acuerdo con la Confesión de Fe de Westminster. Pero vamos a decir que sí, pero hay una cosa aquí que realmente estamos preocupados. Creemos que nuestros hermanos en 1640 y tanto se equivocaron en una forma menor y queremos evitar eso. Ahora es un asunto ¿para qué? Para toda la denominación. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Los ancianos tienen que reunirse para hablar del asunto. Entonces, y para votar vamos a decir, para editar la confesión de fe, o vamos a decir que para formar una organización para enviar misioneros al mundo. Entonces, no es trabajo de una sola iglesia, sino todas las iglesias en el país para cooperar. Y aquí tenemos que, tenemos otro presbiterio y muchas veces se llama la Asamblea General. Estos nombres, o sea, consistorio, sesión, clasis, asamblea general, son arbitrarios, o sea, no son nombres bíblicos, pero se utilizan para distinguir los diferentes niveles de reunión. Entonces, pero ¿qué son todos? Todos son presbiterios en el sentido de ser cuerpos de ancianos reuniéndose, votando, decidiendo. Ahora, hay en la Biblia, hay algunos antecedentes que nos sugieren esta estructura. Porque Pablo dice a Tito, dice que hay que ir y nombrar ancianos en cada iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Un consistorio. A Timoteo, Pablo le escribe y dice, cuando el presbiterio utiliza esa palabra cuando el presbiterio te impuso las manos. Entonces, Timoteo fue ordenado, instalado, apartado, consagrado por el presbiterio. Entonces, parece que, no es muy claro, parece que un grupo de ancianos en una región. Y luego tenemos en Hechos capítulo 15, tenemos una reunión de presbiterio, de presbíteros, ancianos de la iglesia y apóstoles, porque algunos estaban diciendo que Pablo estaba equivocado al admitir a los gentiles sin insistir en la circuncisión. Entonces, en Hechos capítulo 15, debatieron muy, muy fuerte y luego decidieron que no, los gentiles podemos entrar por la fe en Jesucristo. Entonces no tenemos que hacernos judíos primero. Entonces aquí tenemos una sugerencia de lo que, pues, como un presbiterio como global, un presbiterio para tratar de asuntos de toda la iglesia. Entonces aquí tenemos, y el mundo pues no existe nada como autoritativo en el mundo, pero tenemos como cooperaciones. Tenemos se llama World Reformed Fellowship, o sea, compañerismo mundial reformado.
Hay organizaciones, pero son a nivel como voluntario, o sea, no pueden como tomar decisiones para todo el mundo, todas las iglesias presbiterianas del mundo. Bien, pero quiero enfatizar una cosa. Aquí tenemos como diferentes niveles, pero no son algunos ancianos a este nivel y luego otros ancianos a este nivel y otros ancianos a este nivel. O sea, son los mismos ancianos. Entonces, no es que estos sean un grupo encima de estos que estén encima de otros. O sea, son los mismos. O sea, yo puedo como pastor presbiteriano, como anciano presbiteriano, participar en el consistorio, en el presbiterio y en la asamblea general. Y de hecho lo hago. Pero mi enfoque aquí es el bienestar de la iglesia local. Mi enfoque aquí es el bienestar de la iglesia regional y aquí el bienestar de la iglesia en todo el país. Bien. Ok, esto es como general los diferentes estilos o tipos de gobierno eclesiástico. Ahora vamos a ver algunos textos. He mencionado algunos, pero ya vamos a ver un poco más los textos. Um, y quiero hablar de como elementos de gobierno eclesiástico que considero no negociables, es decir, que son claramente bíblicos, claramente bíblicos. Y luego voy a hablar de otros elementos de gobierno eclesiástico que son más flexibles, más negociables, porque las instrucciones en la Biblia no son tan claras. Y por eso puede haber como entre estos diferentes, estos tipos puros, puede haber cierta mezcla, ciertas híbridas, ciertas combinaciones entre su aplicación. Um, si somos protestantes, todos podemos afirmar lo que la confesión de fe afirma acerca de la cabeza de la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él gobierna su iglesia por medio de su palabra y su espíritu y utiliza los ministros de la iglesia para hacerlo. Um, Ahora, vamos a hablar del anciano y quiero insistir en eso y es algo que pues los presbiterianos insistimos en eso muy fuertemente. El anciano en la Biblia y el obispo en la Biblia o el episcopos en la Biblia son un solo oficio, no dos, no dos. Anciano se refiere a su madurez espiritual y obispo o supervisor o superintendente se refiere a su trabajo pastoral. Entonces, es la misma persona. Vamos a ver unas evidencias bíblicas. Hechos capítulo 20. Pablo quiere hablar con los ancianos y él manda a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Entonces, en Hechos 20, versículo 17, dice, desde Mileto, no entró en Éfeso en esta visita, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces, los ancianos, tenemos que pluralidad de la iglesia en Éfeso. Entonces, llama a quienes, a los ancianos. Y luego, no voy a leer todo su discurso aquí, pero si bajamos a 28, él está hablando con los ancianos y dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, hablando con los ancianos, él dice que los ha hecho ¿qué? Obispos. Entonces, supervisores. ¿Dice la traducción aquí que supervisores o qué dice? Es un comentario. Abajo un Sí. comentario que dice Sí, obispos son supervisores. supervisores. Muy bien. Entonces, dice, los ancianos, Dios los ha hecho obispos, supervisores, episcopos. Entonces, también utiliza el verbo. Es interesante que
que la palabra que utilizamos mucho para describir mi oficio es pastor. Pero esta palabra no aparece mucho en el Nuevo Testamento, pastor. Está en Efesios 4. Habla del pastor, o pastores. Pero aquí el verbo aparece, el verbo pastorear. Entonces el Espíritu Santo ha hecho a los ancianos, obispos, ¿para hacer qué? Pastorear la iglesia de Dios. Entonces aquí utilizando dos sustantivos, ancianos, obispos y el verbo pastorear, indicando que pues ancianos, obispos, pastores son pues el mismo oficio. Tito 1:5, Tito 1:5 dice, ya mencioné, pero ya voy a leer el texto. 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, otra vez, ancianos en cada ciudad. Y probablemente, pues, cada ciudad tenía una iglesia en cada ciudad con ancianos. Y luego, en el versículo 7. No, 6, voy a leer, o sea, entonces 5, como te mandé, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de su indicación a Tito, ¿qué hizo? Cambió muy naturalmente cambió la palabra. Hay que designar ancianos porque el obispo debe ser irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no cambió para hablar de un oficio a otro, está hablando del mismo oficio utilizando la palabra intercambiablemente. Otro texto es en Pedro, primero de Pedro 5:1 y 2, que dice: por lo tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, etc. Entonces, dice aquí, a los ancianos, y Pedro se identifica como anciano con ellos, y dice pastoreen, otra vez aquí es el verbo pastorear, indicando que el anciano, su trabajo es hacer ¿qué? Pastorear. Y luego esta palabra velando, dice velando por él. No es el sustantivo obispo o supervisor, es la forma verbal, es decir, supervisando, obispando. Entonces, episcopando, ¿ok? Entonces, aquí utilizan la forma verbal en lugar de sustantivo. Entonces, otra vez tenemos estas tres palabras juntas. Tenemos ancianos, tenemos pastorear y tenemos velar, supervisar, obispar, episcopar, si podemos inventar palabras. Ahora, debo mencionar aquí en Pedro, este verbo es un participio velando o obispando. En algunos manuscritos del Nuevo Testamento no aparece. Está en algunos, no está en todos. Entonces, su presencia aquí no es 100% seguro. Pero no dependemos solamente de este texto porque está muy claro en Hechos, está muy claro en Tito. Entonces, aquí no dependemos de esto, pero les menciono para no pasar demasiado aquí, porque hay un debate sobre si esa palabra obispando es en el texto, debe estar en el texto original. ¿Ok? Entonces, insisto en que son un solo oficio por esta evidencia textual. Entonces, son
Hay pluralidad de ancianos en cada iglesia y no hay un anciano encima de otros ancianos, ¿ok? No, no hay obispo encima de ancianos. Están al par. Bien, vamos a hablar un poco de la evidencia histórica, porque una cosa que tenemos que reconocer es que el sistema episcopal obispal muy pronto en la historia de la iglesia llegó a ser universal o casi universal. Entonces, para finales del segundo siglo, el sistema episcopal había dominado la iglesia. Entonces, es algo interesante, para mí preocupante, para mí una desviación. Y vamos a ver que no solo para mí, vamos a ver la evidencia de la historia. Hay una carta de Clemente, Clemente de Roma, carta de Clemente, y de hecho creo que los católicos romanos identifican a Clemente como uno de los primeros papas, pero este fue un anciano, un obispo en Roma, y ellos lo identifican como el obispo de Roma, como el mero mero. Pero él escribió una carta a los corintios. Y es a finales del primer siglo. Entonces, una carta muy, muy temprana. Bien, él habla de los ancianos como miembros del episcopado y dice que fueron apuntados por los apóstoles o por hombres eminentes y aprobados por toda la iglesia. Es muy interesante esto, porque aquí tenemos, es la evidencia fuera de la Biblia más antigua que tenemos, y ahí describe el sistema, básicamente el sistema presbiteriano hasta la fecha, que es los ancianos son miembros del episcopado, lo que estoy llamando el presbiterio, a cualquier nivel, o sea, el grupo, el cuerpo de ancianos, llamado aquí por Clemente el episcopado. Entonces, ancianos, episcopoi, misma cosa, y dice que fueron apuntados por los apóstoles u otros hombres eminentes. Esto no suena como las instrucciones que dijo Pablo a Tito. Hay que designar en cada iglesia ancianos, pero luego agrega algo congregacional aquí. Agrega que ellos fueron aprobados por toda la iglesia. Entonces es interesante que hay una designación por apóstoles o sus representantes, pero la iglesia retenía la forma o la manera de aprobar a los ancianos, los miembros del episcopado. Y es exactamente lo que hacemos en las iglesias presbiterianas ahora, hoy en día. Puede haber recomendaciones, vamos a decir que el consistorio puede recomendar a la congregación agregar nuevos miembros al consistorio, pero la iglesia tiene que aprobar. Y es muy sabio eso, porque quienes conocen a los candidatos mejores que nadie, los miembros de la iglesia. No tenemos en el Nuevo Testamento ejemplo de elección de ancianos por voto de la congregación. No tenemos. Pero sí tenemos ejemplo en Hechos capítulo 6 de votación por los primeros, los que llamamos diáconos. Entonces tenemos una evidencia ya de una consulta a la congregación para que ellos escojan los líderes que reconocen como hombres dignos de representar o de pastorear, ministrar, servir. Entonces, la carta de Clemente a los Corintios. El segundo es el Didaque. Didaque. El Didaque es posiblemente a principios del segundo siglo. Y es un manual de gobierno eclesiástico. Es interesante, es el primer manual de gobierno eclesiástico que tenemos. Dice como instrucciones de cómo bautizar y tiene instrucciones de cómo tratar con, pues,
misioneros que van visitando diferentes ciudades, etcétera. O sea, muy práctico. Entonces, el Didaque menciona dos oficios, obispos y diáconos, obispos y diáconos, y algunas características mencionadas en Timoteo y Tito entre los requisitos de ancianos y diáconos. Es decir, que está tratando a los obispos como ancianos. Está diciendo los obispos que tienen estas características, ¿cuáles características? Las que mencionan, Pablo menciona en Tito y Timoteo acerca de quiénes, los ancianos. Entonces, otra vez vemos que el didaque tiene dos oficios. Brinqué algo, una evidencia bíblica que está en Filipenses, Filipenses 1, 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, los dos oficios, obispos y diáconos. Bien, entonces la carta de Clemente a los Corintios, el didaque. Luego tenemos el pastor de Hermas. Pastor de Hermas es otro escrito antiguo, posiblemente entre 100 y 160 después de Cristo. Y menciona obispos, maestros y diáconos. Obispos, maestros y diáconos. Y menciona los ancianos de la iglesia y mencionan los ancianos que presiden sobre la iglesia. Entonces, aquí tenemos lo que se está acercando un poco más a una división entre dos tipos de ancianos, pero los ancianos presiden, pero menciona maestros como una categoría además de obispos y diáconos. Entonces, puede haber como la primera sugerencia de tres oficios, pero no tres oficios como jerárquicos. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver que no está contemplando como una jerarquía, como obispos sobre ancianos, sobre diáconos, no está contemplando diferentes oficios que están cooperando en la iglesia local. Entonces, otra forma de presentar evidencia es ver lo que algunos de los eruditos, investigadores de iglesias episcopales que tienen obispos, dicen cuando ellos examinan la evidencia. ¿Ok? Entonces, soy presbiteriano, estoy analizando la evidencia de la carta de Clemente a los Corintios, el didaque, el pastor de Hermas, y yo como presbiteriano concluyo, sistema presbiteriano desde el principio, en la Biblia y en los primeros siglo y medio de la iglesia. ¿Ok? Vamos a escuchar algunos escritores de iglesias que tienen obispos. Ellos analizando la evidencia y qué concluyeron ellos. ¿Conocen al pastor John Stott? John Stott. Él ya falleció, pero muy, muy reconocido. Ha escrito muchos libros. ¿Perdón? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, excelente libro. Ha escrito muchos comentarios. Él fue ministro en la iglesia de Inglaterra. Y la iglesia de Inglaterra, anglicana, es episcopal. Tienen obispos. Él, en su comentario sobre Primera de Timoteo y Tito, él escribió esto. En tiempos del Nuevo Testamento, es casi cierto que episcopos, superintendente, obispo, y presbíteros, presbítero anciano, eran dos títulos para el mismo oficio. La evidencia es persuasivo. Luego escribió en el mismo libro. Primero, el anciano, presbíteros, y el obispo, episcopos, eran la misma persona. No son dos oficios eclesiásticos distintos, sino las mismas personas con títulos distintos. Entonces es alguien que no es de iglesia presbiteriana, pero viendo la evidencia y diciendo,
el sistema original presbiteriano, o sea, no dos oficios, obispo y anciano, sino un solo. Más fuerte aún, hay un libro, creo que solo en inglés, qué sé yo, se llama Historia Breve de la Iglesia Católica. Y cuando utiliza la palabra católica, la utiliza en un sentido doble, la universal, pero los escritores son católicos romanos. Entonces, este es una historia de la Iglesia Católica universal y la Iglesia Católica romana. Derek Holmes y Bernard Vickers, profesores en Upshur College. Es un libro no muy reciente, no sé si todavía vivan. Es un seminario para entrenar sacerdotes católicos. ¿Okay? Es un excelente libro, me encantó el libro. Es uno de los mejores que he leído, las breves historias de la iglesia cristiana. Ellos escribieron esto. Los apóstoles habían disfrutado la autoridad suprema en la iglesia, pero aún durante el período apostólico otros oficios surgieron. Primero, el oficio de diácono, y segundo, un oficio nombrado tanto presbítero, que ellos traducen como sacerdote, y superintendente obispo. Los dos títulos originalmente siendo intercambiables para describir el mismo oficio. En un pueblo o ciudad había una comunidad cristiana y dentro de esa comunidad la autoridad era compartida entre dos oficios principales. Clemente de Roma, el didaque y el pastor de Hermas, que ya mencioné, todos testificaron a esta situación. Sin embargo, había una excepción mayor, la cual es la evidencia escrita más antigua de una separación de los oficios en tres. Escribiendo a los cristianos en Esmirna, Ignacio de Antioquía murió 110 después de Cristo, se refiere a la situación en Antioquía donde el superintendente obispo disfrutaba máxima autoridad y era ayudado en su ministerio por los presbíteros y los diáconos. Estos grupos, compartiendo la autoridad del obispo en la medida que eran invitados o delegados por él. Este modelo ignaciano se llamaba episcopado monárquico y para finales del segundo siglo y por supuesto no más tarde que el año 250 se convirtió en el patrón en toda la iglesia. Este desarrollo, el cual dio máxima autoridad a una persona de la comunidad, el obispo, era un prerequisito esencial para las afirmaciones hechas por el obispo de Roma de tener un puesto de primacía en la iglesia total. Ahora, no sé si sea claro el impacto de lo que están diciendo aquí, y la verdad no sé cómo hayan retenido sus puestos como profesores en ese colegio, esa universidad, ese seminario, porque estaban diciendo que el sistema original era el sistema que estoy llamando presbiteriano, y el obispado monárquico fue un desarrollo posterior y el papado depende de ese sistema posterior, o sea, no original. Entonces, realmente es una admisión impresionante, pero menciono este libro porque tanto Stott como anglicano y ellos como católicos romanos, examinando la evidencia, concluyeron exactamente lo que estoy presentando aquí. Entonces, menciono esto para que no sea simplemente como un prejuicio presbiteriano. Es muy fácil tener nuestras convicciones y luego ir buscando en la historia la comprobación de lo que ya creemos, ¿no? Entonces, todos tenemos esa tendencia. Pero aquí, otros que no están de acuerdo con nuestro sistema actual, dicen sí, fue el sistema original. Bien. Admitimos
y todos admiten que el modelo episcopal monárquico rápidamente se difundió en toda la Iglesia. Pero negamos que su universalidad pueda autorizarlo cuando la Biblia y la Iglesia apostólica no lo conocían, ni lo practicaron, ni lo enseñaron. Ahora, ¿cómo podemos explicar el crecimiento del sistema obispado monárquico? ¿Cómo podemos explicarlo? Una explicación que para mí es convincente es la ascendencia del sistema episcopal fue una imitación del gobierno imperial. Tenemos que recordar que la iglesia existía en el tiempo del Imperio Romano y había cinco. Uh, Estamos hablando después de como pues segundo, tercero, a lo mejor tercer siglo. Había diferentes centros del cristianismo. Jerusalén, la iglesia había empezado ahí. Antioquía, donde ellos empezaron la misión a los gentiles. También Alejandría en Egipto. Y también eventualmente fue Constantinopla, porque no me acuerdo en qué año el emperador, a principios de los 300, el emperador Constantino trasladó la sede del Imperio Romano de Roma a la ciudad que él muy modestamente llamó Constantinopla. Entonces llegó a ser otro de los patriarcados y el quinto Roma. Entonces como cinco patriarcados en el Imperio Romano. Entonces como cinco centros. Y luego, poco a poco, los obispos de cada patriarcado llegaron a tener más y más y más autoridad. Y una explicación es que simplemente estaban imitando lo que vieron en el gobierno. O sea, el gobierno del Imperio Romano, pues obviamente jerárquico, entonces también pues la iglesia imitando el sistema. Un pastor que conocí en México, Gerald Ninehuis, él me mencionó una teoría sobre el gobierno eclesiástico. Él dijo esto. Dice, llámese como se llame, el gobierno eclesiástico tiende a parecerse al gobierno del país en el cual está. Muy interesante. Ah, entonces, he visto evidencia de eso. Como mencioné, he sido un miembro de dos iglesias presbiterianas, pastor en dos iglesias. La iglesia aquí en los Estados Unidos, que se llama la Iglesia Presbiteriana en América, y la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y fue muy interesante la experiencia, porque la Iglesia Presbiteriana en América formó en el sur de los Estados Unidos, en los 1973, cuando se separó de la denominación del sur de los Estados Unidos, la denominación presbiteriana. Vamos más atrás. La iglesia presbiteriana en la guerra entre los estados, igual como la iglesia bautista y las otras denominaciones, se dividieron en dos denominaciones, los del norte, los del sur, porque sus países estaban en guerra. Entonces, y algunas se reunieron después otra vez y otros quedaron durante mucho tiempo separados. Entonces, la iglesia del sur de los Estados Unidos, la iglesia presbiteriana, iba más y más en una tendencia modernista, progresiva, liberal. Y al fin, en 1973, los de la iglesia presbiteriana en América dijeron, ya no más, tenemos que separarnos y ellos formaron la iglesia. Entonces, ¿cuál es la historia en el sur de los Estados Unidos? Es una historia de independencia de Washington, independencia de un gobierno centralizado, una historia rebelde, una historia separatista.
Entonces, en la iglesia presbiteriana en América, mi denominación, es como la iglesia presbiteriana más congregacional imaginable. ¿Por qué? Creo que es por la historia de sospechar a un gobierno centralizado y no querer tener a nadie dictando y diciéndonos qué hacer. Entonces, la tendencia de mi denominación es más congregacional. O sea, somos presbiterianos, pero, por ejemplo, históricamente en muchas iglesias presbiterianas, el edificio de la iglesia pertenece no a la iglesia local, sino al presbiterio, que encontramos que fue algo muy peligroso cuando hubo esa división y esa separación. Muchas iglesias tuvieron que salir sin sus edificios, aunque ellos las habían construido, mantenido, etcétera. Entonces, en mi denominación, en nuestras reglas dice muy claramente quién es el dueño de los templos locales, la iglesia local. Y pueden salir cuando quieran. Con una votación de la mayoría de la congregación, pueden salir por la causa que quieran. Entonces, hay una tendencia muy congregacionalista. En la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, encontré una tendencia en la otra dirección. ¿Por qué? Pues la historia del gobierno de México era dos veces una dictadura, aún después de la independencia. Entonces, sí, entonces hay una tendencia ya y hasta la fecha el presidente de México, dentro de México, tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos. Es un mandatario con mucha autoridad. Entonces, hay una historia autoritaria ahí. Y yo encontraba que a veces en el presbiterio tomaba decisiones y dictaba a las iglesias locales y decía, en tal fecha, la ofrenda de todas las iglesias de presbiterio va a ser para esta causa. Y yo como de la iglesia nacional, la iglesia aquí, yo levantaba la mano y yo dije, gracias, voy a llevar esa recomendación al consistorio a ver qué dicen. Y ellos como se molestaban conmigo, diciendo que no. O sea, nosotros decidimos aquí y usted debe ir e informar a los ancianos allá qué vamos a hacer en esa fecha con la ofrenda. Entonces, fue un como choque de diferentes culturas. Pero podemos ver aquí la tendencia del gobierno del país en la iglesia, en gobierno de la iglesia. Ahora, es una explicación de cómo fue posible que el obispado monárquico había crecido tan rápidamente. Bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta parte? La conclusión de esta parte en cuanto a los elementos del gobierno eclesiástico no negociables, es decir, bíblicos y demostrables por la historia de la iglesia, es que en cada iglesia hay pluralidad y paridad de ancianos. Okay. Um, es decir, la iglesia, la forma bíblica de gobierno eclesiástico local es presbiteriana. Ahora, esto no decide todo, o sea, hay muchos elementos todavía que no podemos decir con tanta seguridad. Hay algo muy sabio en la Confesión de Fe de Westminster. En la Confesión de Fe de Westminster es la confesión de la Asamblea que ya mencioné, la Asamblea de Westminster entre 1600, los 40, no me acuerdo exactamente, y creo que terminó en 1652. Se reunió 1000 veces y fue durante la guerra civil entre el rey y el parlamento y produjeron estos documentos que luego era para la Iglesia de Inglaterra, pero la Iglesia de Inglaterra rechazó estos documentos y la Iglesia de Escocia adoptó estos documentos y la Iglesia de Inglaterra o de Escocia
llegó a ser una iglesia presbiteriana en este sentido, de gobierno presbiteriano. Por eso, pues estos documentos nos llegaron aquí en las Américas como los documentos respetados por los presbiterianos. Bien, dice aquí, primer capítulo, sexto párrafo, dice, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Entonces está poniendo dos niveles de claridad de las cosas reveladas en la Biblia. Lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra, ¿qué dice aquí? Para la gloria de Dios, para nuestra fe y nuestra salvación y vida, todo está expresamente expuesto en la Biblia o se puede deducir por buena y necesaria consecuencia. Es decir, um, um, Cristo es Señor, expresamente declarado en la Biblia. ¿Ok? No tenemos que deducir nada. Está declarado. Cristo es Señor. Um, la pluralidad y la paridad de los ancianos. No hay ningún texto que diga, cada iglesia debe tener más de un anciano y debe tener, estos ancianos están al par. Pero leyendo los textos que leímos, podemos deducir este principio. Entonces, es una deducción necesaria y buena. Pero quiero ver que hay otro nivel de claridad o falta de claridad. Si sigo leyendo, dice aquí, um, más abajo en el mismo párrafo, hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Entonces está diciendo que hay un tercer nivel de claridad, cosas que no están expresamente declaradas, ni son deducibles por buena y necesaria consecuencia, sino cosas que tenemos que arreglar de acuerdo a la prudencia y a las reglas generales de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, puedo golpear el púlpito y decir que en cada iglesia tiene que haber pluralidad y paridad de ancianos. Y puedo decir, así dice la Biblia. Aquí puedo decir, hubo una reunión en Hechos capítulo 15 de ancianos y de apóstoles para decidir un asunto que era para la iglesia en general. Pero puedo deducir de eso toda la estructura de la Asamblea General que tenemos en la Iglesia Presbiteriana. Yo digo que no. Mucho de lo que hacemos es como viendo ese ejemplo, pero también aplicando pues la prudencia, las reglas generales de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos un manual de procedimientos para la reunión de la Asamblea General. Y de ahí tomamos de las reglas parlamentarias, y, o sea, cosas que dice aquí son comunes a las sociedades humanas. Porque en la Biblia no tenemos ni siquiera como un didaque. O sea, el didaque fue después. O sea, el primer manual de gobierno eclesiástico fue después. Entonces tenemos por ejemplo, el presbiterio. Timoteo fue ordenado, apartado, consagrado, instalado por el presbiterio. Entonces nosotros también, ¿quiénes ordenan a los pastores? Pues en una iglesia congregacional, la misma iglesia local.
En nuestro caso, el presbiterio ordena, examina y ordena y entrena a los pastores. Hay un antecedente, pero es un solo versículo que menciona que el presbiterio impuso las manos sobre Timoteo. Entonces, pues sí es algo, pero no puedo golpear la mesa e insistir en que tiene que ser así o así. ¿Me explico? Entonces, hay flexibilidad aquí porque la Biblia no es tan clara. Entonces, estos detalles surgen, los detalles más debatibles, surgen especialmente al nivel de las conexiones entre iglesias locales. El Nuevo Testamento, y aquí estamos hablando de, o sea, autonomía o denominaciones. Entonces, conexiones. El Nuevo Testamento indica que las congregaciones disfrutaban cierta autonomía, porque, pero se interrelacionaban y mantenían responsabilidades unas con otras. Por ejemplo, el Concilio de Jerusalén hizo decretos para todas las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia. Muchas veces decimos que los presbiterianos, a veces decimos que tomaron decisiones para toda la iglesia, pero es interesante que llevaron esa decisión solamente a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia, y no encontramos a Pablo mencionando esos decretos en ningún otro lado. Entonces, ¿fueron decisiones para toda la iglesia? ¿Para siempre? ¿O fueron decisiones para las iglesias en Antioquía, Siria y Cilicia para su momento? Entonces, tenemos que tener cuidado con la aplicación de eso. Pero vemos aquí que hubo cierta autoridad porque Jerusalén era la sede de esas iglesias que habían sido plantadas como bajo su autoridad. Entonces ejercieron cierta autoridad sobre ellas. Además, que ya he mencionado, pero no he leído el texto, en Primera de Timoteo 4:14, leemos esto. Dice, perdón, estoy en segunda. 4:14. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces nosotros, como presbiterianos, decimos, ya ven, el presbiterio debe ordenar a los pastores, no la iglesia local. Pero, ¿cuál presbiterio fue? ¿Fue el presbiterio local, que llamamos el consistorio? ¿Fue el presbiterio regional, que llamamos el presbiterio? ¿O fue el presbiterio? Probablemente no, pero fue el presbiterio de toda la iglesia, nacional o mundial, o sea que llamamos la Asamblea General. Entonces, pues podemos decir con seguridad que los ancianos consagraron a Timoteo. Pero ¿cuáles ancianos? O sea, ¿de la iglesia local o de la región? Entonces tenemos que tener algo de cuidado y humildad ahí. También tenemos las iglesias gentiles tuvieron la responsabilidad de socorrer las necesidades físicas de las iglesias en Judea. Entonces aquí Pablo dice a en Romanos 15, 25 al 27, dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Entonces hay cierta imposición aquí, o sea, siendo del mismo cuerpo de Cristo, o sea, una obligación. Um, Ahora, de esto, ¿qué podemos deducir? Entonces, no es mucha evidencia y por eso hay tantas diferentes opiniones. El capítulo 31
de la Confesión de Westminster. Si alguna vez estás en mi presbiterio, a lo mejor no lo voy a hacer, pero yo lo hice a algunos pobres candidatos. Yo era el ministro de Educación y me tocaba como dirigir el examen de los candidatos. Y una palabra, una pregunta capciosa que a veces hacía a los candidatos era, ¿qué dice la Confesión de Fe de Westminster sobre el gobierno eclesiástico presbiteriano? Y uno quedó ahí pensando, pensando y pensando y dijo, nada. Y dije, es cierto, nada. El capítulo 31 es muy general. Habla de sínodos y concilios y habla de oficios en una forma muy general. ¿Por qué? Dos razones. Una razón es que en la Asamblea General había algunos, pues mayoría presbiterianos, pero había algunos independientes también en la Asamblea y al principio, por lo menos invitados algunos episcopalianos, o sea, obispales. Entonces, la mayoría presbiteriana tenía que, como para ganar suficientes votos, tenía que respetar también la presencia de otros. Y otra razón es porque en la Biblia no es tan específico. Entonces dejaron este capítulo muy general. Dice, para el mejor gobierno y mayor edificación de la iglesia, debe haber tales asambleas como las comúnmente llamadas sínodos o concilios, y corresponde a los presbíteros y otros oficiales de las determinadas iglesias en virtud de su oficio y del poder que Cristo les ha dado para edificación y no para destrucción, convocar tales asambleas y reunirse en ellas con tanta frecuencia como juzguen conveniente para el bien de la iglesia. Entonces es muy general, ¿no es cierto? Entonces, por una razón política en el momento, pero también por modestidad y decir que realmente estos detalles específicos realmente no son dictados por la Biblia. Um, bien, ¿qué más? Algo como para concluir y luego podemos tener preguntas. Algo que tenemos que vigilar es la tendencia, esta tendencia que ya mencioné, de imitar el gobierno de nuestro país, sea el que sea. Como mencioné, el presbiterianismo del sur de los Estados Unidos, mi tradición tiende hacia el congregacionalismo, de acuerdo con la historia separatista de los estados sureños. El presbiterianismo de México, como mencioné, como una tendencia más hacia un presbiterio que dé orden. Bien, Tim Keller, conocen a Tim Keller. Él mencionó dos reuniones de ancianos en su iglesia y una reunión que vio en Corea. Y Tim Keller, pues saben que él ejerce mucha influencia por todo su ministerio tan formidable que ha tenido en todo el mundo. Entonces, él está consciente de que, pues estaba consciente que si él decía algo en su consistorio, pues sería difícil, o sea, ir en contra de él. Entonces, cuando él dirigía las reuniones, él como moderaba las reuniones y él presentaba una pregunta para discusión y él a propósito buscaba como invitar las opiniones de algunos de los más jóvenes para escuchar de ellos y él reservaba su propia opinión hasta el final, hasta poder escuchar de los demás, porque él sabía que si él decía una cosa sería difícil decir, no, Tim, no sabes de qué hablas, ¿no? Um, Él estuvo en una reunión en Corea y saben que en Corea y en el Oriente, por lo general, hay mucho respeto por quienes, maestro, los mayores, ¿no? Los mayores. Entonces, él observó ahí en una reunión, en una iglesia presbiteriana, él observó que así era el procedimiento. El pastor
presentaba la idea, el asunto, y él dio su opinión. Y luego iba dándoles oportunidades del mayor al menor. Entonces empezaba con el mayor de los ancianos y iban descendiendo al menor. Pero para cuando llegaba al menor, pues ya el asunto ya había sido decidido hacía mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor había hablado y los mayores habían hablado. Entonces era responsabilidad de los menores hacer qué. Decir, pues sí, y estar de acuerdo. Entonces, pues aquí es simplemente señalar que hay esa tendencia de imitar no tanto lo que la Biblia indica, sino imitar lo que nuestra cultura indica. Y hay como dos problemas extremos que queremos evitar. Un problema es de pastores que funcionan como dictadores y es algo muy común. Y hemos tenido algunos escándalos en los Estados Unidos de pastores y claro que siempre hay, desgraciadamente hay problemas con la inmoralidad sexual, hay problemas con el dinero, pero ha habido en algunos casos que no había ninguna inmoralidad sexual, no había ninguna cosa con el dinero, pero la mano dura era el problema. Entonces, que actuaban y gobernaban sobre sus iglesias como pequeños dictadores. El otro extremo es que hay congregaciones que no saben someterse a ninguna autoridad y corren con frecuencia a cualquier líder que no se doble ante su voluntad. Entonces tenemos otro tipo de dictadura. Es dictadura de la mayoría o es dictadura del dictador. Entonces, ninguna de esas tendencias sigue el patrón bíblico. Entonces, tenemos que evitar los extremos del congregacionalismo y los extremos del sistema obispal. Um, y podemos reconocer una curiosidad, que esto lo tengo como un rango, pero también se puede ver como un círculo, porque en un sistema congregacional puede surgirse, pues, un dictador que controla 51% de la congregación. Entonces, igual, o sea, ha habido pastores presbiterianos que supuestamente están de acuerdo con la paridad, pero han sido disciplinados porque han tratado a los demás ancianos como sus empleados. Entonces, son estas tendencias. Acabo de escuchar de otra iglesia presbiteriana, es una iglesia joven, pero no se ha tenido como 3 pastores, porque corren a los pastores así, porque los pastores no se doblan ante la voluntad de ellos y la congregación no quiere someterse y ¡pum! Para afuera. Entonces tampoco. Entonces, cada uno de estos errores puede suceder en cualquier de estos sistemas. Nuestra meta es que nuestra meta debe ser practicar los principios bíblicos, los principios presbiterianos en los cuales podemos insistir y también buscar una pluralidad y paridad de liderazgo humilde que pueda rechazar las tendencias negativas de los seres humanos y también de las culturas en que vivimos y afirmar los mejores elementos de la cultura y de acuerdo a los principios bíblicos que encontramos. Entonces, con eso termino y tenemos como media hora para comentarios o preguntas. Um, Adelante, Giancarlo. Sí, gracias, Pastor Larry. Bien, bien, hermanos, antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, Pastor Larry, nos gustaría conocerlo un poco más. Preséntese, su ministerio, qué es lo que viene haciendo, algo que quiera contarnos de usted. Ah, de mí, Sí, oh, perdón, sí, cierto, no,
entré inmediatamente en el asunto. Pues soy pastor de una iglesia que fundé al regresar de México. Pasé 24 años en México, maravillosos años en la Ciudad de México y Guadalajara. Y luego regresamos hace 9 años para estar cerca de mis papás. Mencioné que mi papá falleció el año pasado a los 99 años. Gracias a Dios, 99 años, y estamos aquí acompañando a mi mamá. Estoy tratando de desarrollar algunas cosas. Tengo una pequeña iglesia nueva aquí. Soy pastor de la iglesia y como es pequeña me da oportunidad también de hacer cosas como este curso, y participo en el seminario Knox. Estoy participando también en la nueva iniciativa del seminario Westminster, nueva iniciativa en español. Um, hemos empezado a dar cursos. Dimos un curso en la República Dominicana, también en Colombia. Vamos a estar en Bolivia, si Dios permite, a finales de este año, o en septiembre más bien. Y creo que en México el año que viene. Entonces, también tengo un podcast, Biblia y Teología, que trato de dar enseñanzas en episodios muy breves, como 6 a 12 minutos, y dosificando la teología y la enseñanza bíblica a través de ese podcast. Pues estoy casado con dos maravillosas hijas. Mi esposa y yo estamos por cumplir 40 años, gracias a Dios, en agosto. Y pues estamos muy, muy bendecidos. Tengo dos maravillosas hijas y un yerno fantástico. Todos que están en iglesias y sirviendo al Señor, gracias a Dios. Bien, bien, hermanos. Antes también ya de cerrar esta primera etapa de ponencia y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, permítanos presentarnos a nosotros. Somos Civitas Day. Vamos a ver si- Lista. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina en el Evangelio del Reino de Dios. Promovemos cursos y programas a nivel de diplomatura. Puedes revisar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y puedes revisar allí este, todas las actividades que realizamos. También quiero informarles que este 9 de agosto iniciamos un nuevo ciclo de cursos en línea. ¿Ya? El curso de Pensamiento Reformado, curso virtual dictado por el pastor José Ramírez, un curso de Espíritu Santo y Últimos Días, Neumatología y Escatología, en el marco de la teología sistemática, por el pastor Luis Marín, y un curso de Biblia, análisis de la epístola a los romanos, será dictado por el pastor Alex Torres. Así que, hermanos, les invito a que puedan considerarnos como parte de su preparación teológica. Tenemos precios cómodos, siempre intentando promover educación de calidad, costo bajo, para que América Latina también pueda beneficiarse con estos maestros que Dios ha preparado para la edificación de la iglesia. Bien, hermanos, si quieres unirte a nuestra comunidad de WhatsApp, aunque si tú estás aquí es porque ya estás en la comunidad de WhatsApp. Estamos formando una bonita comunidad, ya vamos como 600 hermanos interesados en teología reformada, y allí tú puedes conocer y ser de los primeros en conocer nuestras actividades. La próxima semana tenemos la siguiente sesión respecto a los sacramentos, ¿sí, hermanos? Así que estemos participando también. Bien, vamos a cerrar la sesión de grabación, agradecerle a Pastor Larry por su tiempo y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a cerrar la grabación. Dios les bendiga a todos.